Bienvenidos al tercer episodio de Encuentro con la Literatura, un podcast de cultura y específicamente de literatura que hoy vamos a adelantar junto con Hernando Carrizosa, Bernardo Borges, Fernando Ibáñez, Paula Borges y Luis Eduardo Vargas. Vamos a arrancar hoy como una forma diferente, distinta. Casi siempre seleccionamos a Fernando Ibáñez para que hable de historia del teatro porque remata muy bien el programa. Pero hoy lo vamos a poner a empezar. Después continuará Bernardo y sus palabras, Hernando y sus comentarios literarios. Y yo les prometí que les iba a hablar de un artista habla de otro artista. Así será. Bienvenido, Fernando Ibáñez. Muchas gracias, Luis Eduardo. A los compañeros de la mesa de trabajo un cordial saludo y brindamos por estar en un nuevo programa de Encuentro con la Literatura. El tema de hoy se refiere básicamente a una oración que incluye la vida misma, el hecho teatral y la verdad. Y arranco con un texto de Peter Brook maravilloso. Peter Brook es un dramaturgo, un excelente director escénico y director de cine. Y en uno de sus textos nos dice: el teatro solo existe en el momento preciso en que estas dos palabras, la de los actores y la del público, se encuentran y convierten una sociedad en una miniatura, un microcosmos generado cada noche dentro de un espacio. El rol del teatro es darle a este microcosmos el sabor ardiente y fugaz de otro mundo, el mundo de la ilusión, de la cual mencionaré más adelante. El sabor ardiente y fugaz de ese mundo nuevo en el que nuestro mundo actual se integra, se transforma y, diría yo, también se desvanece. Voy a hablar de dos verdades en el arte dramático que no se contradicen, más bien se complementan, y me refiero a dos dramaturgos maravillosos, directores de escena también, Konstantin Stanislavski y Bertolt Brecht. El primero que habla de estos términos es Stanislavski en el ámbito teatral cuando se refiere a la verdad escénica, a partir de un concepto filosófico que llama él fe y sentido de la verdad. Cuando habla de ello, se refiere a que el actor debe ser un convencido de lo que está diciendo, pero además de ello, debe vivir la parte que le corresponde actuar, creer en lo que hace. Al plantearlo en estos términos, esa verdad escénica, que es ilusión dramática, porque como decía Peter Brook, es otro mundo, un microcosmos creado a propósito de esa ilusión, el actor debe convencer al público de que lo que él está haciendo es una verdad en la que todos generamos comunión. Esa verdad escénica, entonces, parte de la creencia misma del actor, de su trabajo escénico que permite establecer una hostia con el espectador, convenciéndolo de que eso existe en ese mundo microcosmos creado, para que cuando se encuentre con la realidad haya tenido la ilusión de vivir fugazmente un momento de felicidad. Eso es lo que denominamos la verdad escénica en Stanislavski. Pero hay otra serie de verdades a las que nos remite Bertolt Brecht que afortunada y necesariamente son mucho más crudas. Bertolt Brecht es el creador del distanciamiento, de la racionalización del hecho dramático. Pero otra cosa mucho más importante, plantea el compromiso con el entorno, con la sociedad y con la realidad. Cuando hablamos muchas veces del teatro se plantea que es ese desvanecimiento fugaz hacia la ilusión en un espacio cerrado donde nos creemos otros, donde vivimos otras situaciones. Bertolt Brecht nos dice, no. El papel del teatro es contar la verdad con un fundamento ideológico y filosófico en relación al momento histórico que se está viviendo. ¿Cuál será el papel entonces nuestros como artistas, como trabajadores de la cultura, como sensibles a un entorno y a un país que nos está hiriendo todos los días desde su realidad? Y entonces definimos cuál es el papel del arte para
mi criterio muy personal, el papel del arte es decir la verdad de una manera estética, bella, imaginativa, creativa y como una fantasía que no nos diferencia de la realidad que vivimos para afrontarla, creerla y transformarla. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestro Fernando Ibáñez, por esa disertación acerca de lo que es la participación del artista en la comunidad, en la sociedad. Y Bernardo, como siempre, Bernardo Borges nos trae un asunto de palabras. Gracias, Luis Eduardo. Un saludo a nuestra audiencia. Tal vez en nuestro primer podcast hablábamos del aporte de algunas palabras del lenguaje primigenio de la América al español y nombrábamos algunas. Hoy quiero traer a colación otras voces de esta misma, como dijéramos, selección de palabras tan importantes que América, específicamente México, por ejemplo, el Caribe también ha aportado al español. Palabras como aguacate, cacao, coyote, chocolate, tomate, cacique, caníbal, canoa, huracán, tabaco, alpaca, coca, cóndor, chinchilla, quinina, etcétera, que por intermedio del español han enriquecido las demás lenguas y son de origen americano. Las 5 primeras que nombré, aguacate, cacao, coyote, chocolate, tomate, son aztecas. Y de las lenguas del Caribe, las otras 5 que le siguen, como cacique, caníbal, canoa, huracán, tabaco. De manera que muchas, como hule, tina, enagua, tiburón, guanaco, guano, gaucho, etcétera, también son aporte de América al lenguaje español y por ende del lenguaje que ha prevalecido también y ha pasado a otros idiomas. Veamos algunas palabras que también han sido aporte del lenguaje primigenio de nuestras tierras al lenguaje español. Amauta es un sabio, quiere decir entre los antiguos peruanos. Búcaro, vasija hecha de arenilla olorosa. Camote es la batata. Chají, ave zancuda corpulenta como el pavo. Chumbe, faja con que la mujer indígena ata la saya a su cintura. Guanábano, árbol que da una fruta parecida al anón. Humel, especie de ciervo suramericano. Iguana, saurio tropical de América. Jaguar, felino de América parecido a la pantera. Jícara, vasija pequeña que suele emplearse para tomar chocolate. Malacate, especie de cabrestante movido por una caballería. Mandioca, arbusto americano de cuya raíz se extrae la tapioca. Maní, cacahuate. Ñandú, nombre del avestruz de América. Ombú, del árbol llamado bella sombra de Andalucía. Está bien el lenguaje guaraní. Paca, roedor americano de gran tamaño, es como la danta o el tapir. Quetzal, hermosa ave trepadora centroamericana. Tuna, el nopal o la chumbera. Vicuña, rumiante de los Andes parecido a la llama. Yaguré, es una mofeta, o sea, un animal llamado también zorrino o zorrillo, que despide un olor especial que es bastante molesto. Bueno, como se habrán podido dar cuenta ustedes, son demasiadas palabras, aunque ahí tal vez en otro programa más adelante podremos disfrutar de muchas otras que las nombramos a diario, las traemos en nuestras conversaciones y no sabemos su verdadero origen, pero es muy grande el aporte de América al lenguaje español.
Muchas gracias, Luis Eduardo. No, gracias a usted, Bernardo, por ese aporte, porque a veces uno desconoce el origen de las palabras que utiliza a diario, que reconoce en el campo, que sabe que existen es por los campesinos que tienen más tradición oral que nosotros. Y gracias por ese aporte que seguramente quienes nos escuchan van a valorar más que nosotros aquí mismo. Y seguimos con Hernando Carrizosa, el maestro de Bellas Artes egresado de la Universidad Nacional, que siempre trae un tema polémico a Encuentro con la Literatura. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, pues la idea es continuar con nuestras propuestas de diálogo alrededor de lo que nos interesa, al menos a este grupo y a muchas otras personas que hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellas, que es, primero como artistas, o bueno, no es en ese orden, ¿no?, sino como artistas, ciudadanos y personas, ¿no? Porque en este tipo de diálogos, pues, hablamos de la cultura, pero la cultura específicamente tiene sus aspectos, y a nosotros nos interesa es el arte, porque ya sabemos que los nuevos conceptos de la cultura pues están amplios, que incluyen todo tipo de expresiones de cualquier comunidad. Entonces, pero el caso es que existen aspectos especiales que nos interesan, o sea, oficios, profesiones, intereses mucho más específicos. En este caso nuestro pues es el arte, y el arte en todos sus campos también, que ahora son tan amplios que casi que hay una gran dificultad de utilizar el término, pero precisamente eso es uno de las, digamos, el inicio para las siguientes sugerencias, más que preguntas, es, por ejemplo, ¿qué pasa con la cultura en nuestro medio? Y específicamente, ¿qué pasa con el arte? Y concretamente también, ¿qué pasa como nosotros como ciudadanos o como personas dentro de ese contexto? Y también me gustaría era que lo empezáramos a enfocar como en el lugar propio donde habitamos, porque casi siempre hablamos de generalidades, de la cultura griega, de la cultura eurocentrista, de la cultura china, de todo tipo de culturas en unos niveles muy generales, que pues allá llegamos casi siempre porque pues estamos influenciados de todo, y no solo influenciados, casi que dependientes, diría, ¿no? Demasiado, porque o sea, tenemos voz propia, o tenemos al menos el derecho de preguntarnos si tenemos voz propia, y voz propia me parece que también lo apropiado, que se parece, sería comenzar como a preguntarnos nosotros acá en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro contexto, ¿qué opinamos? Así como decía Fernando, pues si el arte es la expresión de la verdad o la búsqueda de esa verdad en uno de sus aspectos, pues eso también nos incluye como personas, como ciudadanos o como artistas, reflexionarlo más que discutirlo, aunque la reflexión casi siempre termina a veces en discusiones, ¿no? Porque a veces se apasionan las personas en sus opiniones, entonces se llega a un estado mucho más, no sé si interesante o conflictivo, pero al menos es mucho más atractivo. Entonces, esa es una de las preguntas que sugiero si queremos de una vez comenzar, o si ponemos algunas otras premisas, digamos. ¿Será que está tan adelantado estos organizadores o estos administradores de los sistemas sociales, que ya se ha aceptado la idea de que el arte no existe, que llegamos al fin del arte, como pregonan algunas tendencias teóricas y hasta prácticas en muchas partes del mundo, que hasta en eso también somos dependientes, porque entramos a discutir es lo que se está discutiendo por allá en los centros internacionales de arte. Y por lo tanto, pues como ya aceptaron o entienden que llegamos al fin del arte, entonces ¿para qué tenemos museos, centros culturales, escuelas de arte? Entonces no tiene sentido tenerlas, por lo tanto nosotros no deberíamos estar exigiendo la existencia de esos centros de discusión o de reflexión,
pues, sino ya pues, entrar a otro proceso, o hay un error, o no un error, sino una confusión a propósito o inconsciente, o una ignorancia respecto a lo que realmente significa el arte, que aquí creemos que significa otra cosa, y eso es lo que hemos venido planteando desde el teatro, desde la música, desde otras partes. Entonces, ahí dejo para no incluir más y más y más, sino que digamos para no otros programas entramos en esta sugerencia para el que quiera entrar ya al diálogo. Los temas que trata el maestro Hernando siempre van a generar polémica. Y yo quiero dar la palabra empezando a Bernardo, después Fernando y finalmente yo también quiero participar de esa polémica. Bueno, pues yo lo que veo, lo que observo con respecto a la cultura en estos sistemas que nos tocó vivir de gobiernos, en ese estilo de manejar las cosas, pues hombre, la cultura es una cosa molesta para ese estilo para esos objetivos que persiguen los gobiernos que nos tocó vivir. Porque, pienso yo, lo que menos les interesa es la gente culta, la gente cultivada, la gente que cree polémica, la gente que piense. Entonces, entre más sometidos y llevados a la ignorancia, pues mejor es el negocio para esos gobernantes, para esos gobiernos. De manera que la cultura siempre será el último renglón del presupuesto, a pesar de que siempre hay grandes partidas para la cultura, pero no se ve en qué las pueden emplear o qué se hacen, en qué se diluye esos presupuestos, porque realmente es muy poco lo que se hace en ese sentido y solamente es como el dominio de unas élites, y los verdaderos hambrientos que necesitan de la cultura pues pasan desapercibidos. Y pues ese es mi punto de vista, que mientras exista ese estilo de gobierno, ese afán capitalista de atesorar y de codiciar, pues la cultura siempre será el último renglón importante para ellos. Muy bueno que se presenten este tipo de temáticas en donde la divergencia enriquece precisamente. Primero que todo, yo creo que la cultura es inherente al ser humano. Es una facultad propia, construida por el ser humano, y en ese sentido nos pertenece a todos. Nadie puede abogarse el derecho de que yo me encargo de la cultura o yo dirijo la cultura. Pero es una responsabilidad compartida. Al ser inherente al ser humano, se convierte en una responsabilidad compartida. Dentro de mi punto de vista, y tal vez dentro de un marco más antropológico, la cultura es un derecho y es una creación de todos. Nos pertenece a todos porque la construimos diariamente en nuestro quehacer diario, en nuestras costumbres, en nuestros mitos, en nuestros ritos, en nuestras elaboraciones culinarias, en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías. Es algo que se está generando diariamente y no le puede pertenecer a nadie sino a la individualidad y al colectivo. Lo que tenemos que preguntar es, ¿la cultura se administra? ¿O qué sentido tiene la administración cultural? Son dos epítetos diferentes. Existe la administración cultural como un proceso metodológico para aprovechar los recursos que se entregan a la cultura, que como dice Bernardo siempre serán muy pocos, y permite cualificar y aprovechar al máximo estos recursos para beneficio de todos. Pero también existe la responsabilidad del Estado respecto a el manejo de los bienes y servicios de los cuales todos los ciudadanos debemos ser beneficiados. La administración cultural, como la denominamos nosotros, que son las instituciones que están al servicio de el estímulo de la creación cultural, lo único que tienen que hacer es, primero, destinar los recursos adecuados para el fortalecimiento de los procesos y desarrollos culturales. Y segundo, crear los medios
para que la ciudadanía se exprese culturalmente como un derecho natural que le pertenece. La administración cultural no tiene propiedad ninguna, ni sobre los bienes y servicios de la cultura, ni sobre los recursos de la cultura, porque está destinado a que sean administrados en beneficio de todos y no le pertenecen a nadie. Sí, porque normalmente escuchamos aún más, son los lemas de muchísimos gobiernos, digamos, de turno, incluyendo el de acá de este municipio, que es una ciudad culta, turística y segura, ¿no? Sí. Educada además. Pues es irónico, ¿no? Porque lo concreto, lo real es que no tiene, digamos, si una administración no tiene la autoridad, digamos, de elegir qué tipo de cultura se impone o se trata de imponer. Lo cierto es que se utiliza siempre el término para sugerir que se está haciendo algo por la cultura, ¿no? No es claro siempre por qué tipo de cultura. Pero el estímulo, al menos a esa reflexión sobre la cultura, que es lo que yo creo que debe permanecer siempre, sea la discusión que se dé alrededor de qué tipo de ideas se tienen alrededor de esto, es que se mantenga la reflexión permanente sobre lo que sucede, ¿no? Es mi punto de vista. No es el que vemos, porque los estímulos dependen de la claridad, de la voluntad también que se tenga para impulsar precisamente ese cuestionamiento. Sí, por eso está tan cuestionada la política de economía naranja, porque lo que tratan es, según los que más entienden, es de privatizar los recursos públicos para la gran industria cultural como la editorial, la música, los eventos. Se habla, por ejemplo, de Yuri Buenaventura organizando al Andén Pacífico, Chocó, Cauca, Nariño y el Cauca, como una fuente que maneja unos recursos grandes para organizar a Chucky Town, a la iglesia de Timbiquí y a otros grupos que ya están posicionados en el mundo de la música, pero que lo que tratan es de hacer una industria competitiva con el resto del mundo. Que eso me parece que lo intentó hacer Marta Traba a través de una selección de las bellas artes para enfrentarla a otros sectores del mundo como Estados Unidos y Canadá, o Europa, África, Asia. Y me parece que ahí en ese momento se está descuidando la música popular, el artista emergente que está egresado ahora académicamente de las universidades y otros que nacieron con ese talento para las artes. Y yo creo que hay que morigerar un poco la economía naranja, porque ahorita se estaban quejando de una rotura de un vidrio del Teatro Colón, pero hay vigías del patrimonio a quienes nunca les dan estímulos, no les hacen ningún reconocimiento, que bien podrían prestar el servicio de apropiación social del patrimonio, que es lo que queremos defender. Entonces, pero hay que estimular a esos vigías del patrimonio que ya saben algo, pero que necesitan especializarse en cada bien de interés cultural que hay, tanto a nivel nacional como en las regiones y en las localidades, como decía el maestro Carrizosa, en los municipios donde también están emergiendo gente de la música. Tenemos aquí ejemplos, la hija de Virginia Niño, que acaba de tener un triunfo cultural en Italia, y Julián Andrés Borges Martínez, para no ir muy lejos, está en Moscú, terminó su carrera musical, continúa especializándose en piano, pero son pocas las personas que tienen que darle las gracias al Estado. Voy a cambiar de la cultura al deporte, pero acaba de ganar Egan Bernal y la vicepresidenta dice que felicita a Edgar, a quien le ha seguido su carrera deportiva. O sea, no lo ha oído nunca, porque él nunca se llamó Edgar, ni nadie ha dicho Edgar por equivocación. Entonces no es tan comprometido el Estado con la cultura y ni menos con los deportes. Total que lo que hay que hacer es democratizar la cultura, bajarla, financiarla
Y claro, seleccionar a los mejores, a quienes tienen realmente talento y financiarlos para que lleguen bien lejos y nos representen, nos mejoren la imagen que tan mal tenemos en el exterior. A propósito, la única forma como de, pues no es la única, hay múltiples, una de las formas para poder desenrollar eso, para poder desenvolver, porque tiene muchísimas aristas, que una cosa es la cultura que nos imponen y la que aplauden, o aún en el caso del deporte es lo mismo que en el caso de las expresiones artísticas, ¿no? Solo los que logran figurar a un nivel y en determinados sitios y en determinados momentos al servicio de determinadas cosas son los que sirven como ejemplo. Para mí pues eso no es muy claro. Prefiero la idea de localmente reflexionar, o sea, crear los mecanismos activos para que las mismas personas se desarrollen a sí mismas en esos diálogos, en esas confrontaciones, en esos ejercicios que lleguen a definir su propio proceso y sus propias obras, ¿no? No, eso no es que sea fácil porque es un asunto de muchos años, pero digo, más bien en el sentido de ponerle atención a eso, porque a veces nos camuflan las cosas, ¿no? Unas con otras, para imponernos o a motivarnos o presionarnos a que desarrollemos cierto tipo de ideas respecto a las expresiones. Y pues no lo ideal, sino al menos una de las propuestas es que podemos lograr nuestra propia autenticidad en la discusión interna, o sea, entre los jóvenes y todas las personas que estén dedicadas al oficio, atendiendo un poco a esa circunstancia globalizada de ahora, como decía Bernardo hace un rato, ¿no? Pues, que impone prácticamente, no digamos ideologías, que es muy amplio, sino ciertos estilos o formas de hacer o de creer que eso es el arte. Entonces ahí es donde está el dilema, porque también en el tipo de arte que nosotros tratemos de hacer, estamos influenciándonos mutuamente, no solo como artistas, porque pues vuelvo también a las otras palabras de Fernando, pues, el compromiso, el papel del artista, ¿cuál es? ¿No? O sea, ¿es de ser artista o también es de ser ciudadano, de ser persona? Entonces ahí es donde se hace muy interesante el proceso del arte, que mucha gente ni entiende qué es o no ha tenido la oportunidad pues de aproximarse a tratar de conocer qué es ese mundo tan amplio, tan maravilloso, que es lo que hemos estado llamando de arte, a pesar de todas las confusiones y oportunismos y verdades absolutas de algunos y relativismos de otros, etc. Que es lo que quizás hace esto tan interesante. Gracias a todos, porque todos participamos ahí de esas polémicas que siempre generan los temas de Hernando Carrizosa. A continuación vendrá la participación de Paula Borges, pero yo quiero cumplirles con la promesa de hablar de un artista, habla de otro artista, y se trata de un discurso que pronunció Belisario Betancourt dándole la bienvenida al académico Bernardo Hoyos. Decía Belisario Betancourt: bienvenido don Bernardo Hoyos Pérez, bienvenido a esta su casa que lo recibe como individuo correspondiente. A diferencia del ilustre recipiendario, quien no requiere texto escrito dada su deleitosa conversación, por lo contrario traigo yo escrito su encomio para discantar con precisión sus méritos, y advierto que a imitación de Cervantes en la introducción de Don Quijote, seré breve en el ornato del prólogo. Como pudieron darse cuenta, hay mucho ornato. Y termina diciendo el maestro Belisario, después de 4 párrafos que he decidido omitir para no hacer tediosa esta intervención, diciendo: querido y admirado amigo don Bernardo Hoyos Pérez, sea usted bienvenido a su casa de la Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Su ingreso a esta institución nos llena de orgullo a sus amigos y de esperanza a los académicos,
porque sabemos bien sabido lo que significa su compañía en nuestro quehacer como cultores y vigilantes de nuestra lengua. Este es el aporte que quería hacer hablando de un artista lee o interpreta a otro artista, y Bernardo Hoyos fue un hombre que se inició en la BBC de Londres, siguió por la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero además participó en múltiples eventos donde dictaba cátedra de música, literatura y otras de las artes. Total que es un discurso que no iba muy surtido de alabanzas, sino de certezas. Adelante, Paulita. Gracias, Luis Eduardo. Un saludo muy especial a los oyentes de Encuentro con la Literatura y a mis compañeros de la mesa de trabajo. En el episodio anterior hice un repaso bastante breve de algunos instrumentos y dije que también hablaríamos un poco el día de hoy de los instrumentos de algunas civilizaciones antiguas. En esta ocasión hablaremos de los instrumentos de la civilización romana. Como todos sabemos, la antigua Roma se formó en el siglo VIII a.C. y los romanos fueron una civilización en continuo progreso, dejando a su vez un gran legado cultural a nivel artístico, religioso, lingüístico, entre otros importantes aportes. En el ámbito musical, en el principio de esta civilización, no cultivaron mucho el gusto por la música o cualquier otra expresión del arte, ya que era una civilización concentrada netamente en la formación para la guerra. Así que, el inicio en la música para los romanos fue poco tiempo después, en el tiempo de Rómulo, que se tocaba la flauta y los címbalos en tributos y sacrificios a la diosa Cíbeles. Y posteriormente, Tulio, el sexto rey de Roma, reforzó la tradición musical con instrumentos como trompetas y cuernos. En el año 510, Horacio, un poeta lírico, inventó en Roma una comedia donde se recitaban versos acompañados de tocadores de flauta y otros instrumentos, más específicamente instrumentos de cuerda. Y así, la música cada vez tomaba mayor protagonismo entre los romanos hasta la muerte de Augusto, que la música estuvo un poco en decadencia debido a que varios músicos fueron desterrados. Y seguido a esto, Calígula y por último Nerón reposicionaron la música. Entre los instrumentos musicales de la época romana están los instrumentos de viento como el litus, el corno y la tuba. En los de percusión encontramos el sistro y los címbalos, y para finalizar, los instrumentos de cuerda eran la lira y la cítara. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias, Paulita, por su intervención, y a ustedes los esperamos en el cuarto episodio de Encuentro